hemorrágica. Hoy nos toca ver, dejar de lado un poquito la parte de la teoría y enfocarnos en parte de lo que es la mostración de imágenes. Así que bueno, voy a tratar de enfocarme en lo que era hemorragia. No obstante, voy a retroceder nada más que para, a modo de recordatorio, repasar cómo se veía un ACV isquémico en la TAC, en la resonancia, y dar lugar a el contenido de hoy, ¿no es cierto? Que es el contenido más nuevo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bien. Nosotros habíamos quedado acá en este punto. Creo que ese era un slide donde yo le había contado que eso era un SPEC de cerebro. Permítame que yo me vuelva tras la técnica de difusión. Bueno, este slide es el que quiero usar para hacer un recordatorio. Habíamos dicho que para orientarnos y tener una mirada práctica de las cosas y del manejo de la imagen, sin asustarnos y sin entrar en lo técnico estricto, íbamos a usar una trampita, digamos, que es lo que yo les había mencionado, para diferenciar una tomografía de una secuencia de resonancia. Porque dijimos que la tomografía en las imágenes es muy parecida a la secuencia T1 del resonador. Pero había una diferencia y la clave estaba en ver cómo se veía el hueso. En la tomografía, la calota craneal del hueso se ve hiperdenso por el contenido de calcio. En cambio, en la resonancia magnética, la cortical del hueso se ve negra, todo lo opuesto a esto. Lo que brilla en realidad por afuera de la cortical del hueso es la grasa que está debajo de la piel. Pero el hueso en sí, los límites, estas líneas negras que acá se ven en la resonancia, ustedes nunca la pueden ver acá en la tomografía. Entonces, esto es una tomografía, esto es una resonancia en secuencia T1. Y posteriormente, un paso más, o una mnemotecnia, o una ayuda más, veíamos los lugares donde había líquido cefalorraquídeo, que eran los surcos y cisuras. Tanto en la TAC como en la secuencia T1 del resonador, esos surcos o cisuras se veían oscuros. En este caso, hipodensos y en este caso, hipointenso, porque esto hablamos de intensidad de señal. Cuando ese espacio donde yo sé que hay líquido, porque lo sé por la anatomía, básicamente, empieza a brillar y se pone blanco, eso no es una hemorragia, eso es una secuencia T2 del resonador magnético. ¿Estamos? ¿Cómo veíamos una isquemia? O sea, un pedazo de cerebro con falta de sangre en un ataque, como una lesión hipodensa, oscura. ¿Cómo se ve en el resonador? Y va a depender si es un T1 o un T2. Como la hipodensidad de esa área del cerebro que no está irrigada se debe al aumento de líquido, porque en ese sector hay un edema, habíamos hablado del edema intracelular y después el edema extracelular, decimos que esta oscuridad se debe al aumento de líquido en ese sector. Similarmente, en el T1 veíamos eso, una zona más oscura, pero en el T2 el líquido brilla, entonces la zona donde hay aumento de líquido va a brillar. Entonces, una isquemia en tomografía se ve oscura, en la secuencia T1 también se ve oscura, pero en la secuencia T2 todo lo contrario, aumenta su brillo. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Hay dudas con respecto a esto, al manejo de la imagen? ¿Podemos avanzar sobre hemorragias? Sí, profe. ¿Sí Sí, o profe. no? Sí. ¿Entendieron, Sí, verdad? Bueno, sí, sí. siempre que hay un ACV, primero TAC, después resonancia. Si la TAC les da normal y el paciente sigue con déficit neurológico, ustedes están seguramente ante una isquemia antes de las 6 horas, o sea que la tomografía no tiene tiempo de mostrar los cambios. ¿Qué pueden hacer? Pasar a la secuencia de difusión. La difusión es la que estudia el movimiento de la molécula de agua a través de la membrana citoplasmática. Y es esta la secuencia. Este es un axial T2 y esta es una difusión.
¿Cuánto tiempo necesita la difusión en mostrar esta zona brillosa que es la isquemia? 30 segundos. O sea, de instaurado la oclusión del vaso, necesitamos 30 segundos. Entonces, para un ACV isquémico, lo ideal sería la secuencia de difusión. Pero primero tengo que estar seguro que no sea hemorrágico. Entonces, para estar seguro, primero tengo que hacer un ataque. ¿Se entiende todo eso, no? Bueno, vamos a pasar a hemorragias. Las hay básicamente por afuera del hueso del cráneo, famoso chichón o céfalohematoma, hemorragia extracraneal. ¿Quién no ha tenido un chichón en la frente, un golpe? Es una colección hemática por afuera del periósteo, digamos, una ruptura de vasitos de los tejidos blandos. Y luego tenemos hemorragias intracraneales que serían más graves, ¿no es cierto? Y hemos usado la anatomía para clasificarlas. Aquellas que están entre el hueso y la dura madre, o sea, estamos hablando de la más, digamos, superficial o sería extrínseca en cuanto a las capas de la meninge, hablamos de hematoma epidural, significa por afuera de la dura madre. Por abajo de la dura madre tenemos el subdural, por abajo, ¿no es cierto?, del aracnoides tenemos la subaracnoidea y luego tenemos la intraparenquimatosa, que es la hemorragia central dentro del parénquima, dentro del propio tejido cerebral. Se agrega una que es la intraventricular, que es cuando se vuelca material hemático por alguna razón o origen dentro del sistema ventricular del cerebro. Acá tenemos un ejemplo de un ataque. ¿Cómo se ve en una tomografía computada una hemorragia? Olvídense de la isquemia, pero si no se les va a hacer una ensalada. Estamos hablando de ruptura de vasos, extravasación de sangre dentro del cerebro. Hemorragia en un ataque. ¿Por qué se va a ver como una mancha blanca? ¿Cuál es el por qué? El por qué es una respuesta química que es por el contenido de hierro que hay en la sangre. Así como el calcio es un metal y está en el hueso, el hierro es un metal y está en la sangre. Los metales tienen una densidad y un peso atómico alto, por lo cual el tomógrafo, la radiación del tomógrafo, lo sensa y, digamos, lo decodifica como una imagen con elevada densidad. Fíjense que todo lo opuesto es el aire, que podemos ver acá, totalmente negro, en las celdillas etmoidales o mastoides, perdón, celdillas mastoides en ambos oídos. Pero acá hay una particularidad. El aire está adentro de la calota craneal, ahí, y fíjense en la parte frontal. Esto se llama neumoencéfalo. Esto no es compatible con la normalidad. Nadie puede tener aire dentro o pegadito al cerebro. ¿Qué nos está diciendo? Que acá hay un traumatismo de cráneo, que seguramente hay ruptura o fractura de cráneo, y como el cráneo tiene estas cavidades neumáticas, como los procesos mastoideos, los senos efenoidales, los senos frontales y demás, seguramente hubo traumatismo en alguna de esas celdas llenas de aire y extravasación de aire adentro del cráneo. ¿Mm? Entonces acá, cuando ustedes vean burbujas de aire o mayor cantidad de aire dentro del cráneo, estamos hablando de una probable fractura de cráneo. Y la imagen de la hemorragia, en este caso intraparenquimatosa, es una mancha blanca, así como de bordes algodonosos, puede estar rodeada de un halo hipodenso periférico que se debe a la extravasación de líquido, de suero, porque la sangre tiene dos elementos, el componente líquido y los elementos formes de la sangre, que son las células, leucocitos, linfocitos, plaquetas, glóbulos rojos, en fin. El coágulo se retrae, es decir, en la parte central del coágulo queda todos los elementos formes y en la parte periférica queda el líquido. Es lo mismo que ocurre cuando nosotros vemos, nos raspamos la rodilla y vemos ese líquido amarillento, ¿no es cierto?, que es el plasma, que a veces
nos transpira la herida con eso, pero que luego se va a formar una cascarita, ¿no es cierto?, que tiene que ver de color oscura, que tiene que ver con los materiales, digamos, que hacen, ¿no es cierto?, a esa retracción de coágulo. Esto es exactamente lo mismo. Lo que pasa acá en el cerebro, en este caso, es una hemorragia intraparenquimatosa de mayor extensión. Acá ya no hay neumoencéfalo, esto no se debe a un traumatismo. Aparecen estas imágenes negras como dedos de guante. Esto es un edema de tipo digitiforme y acá se posiciona la presencia de un tumor con sangrado, por eso se ve hiperdensidad. Como el sangrado es de mayor volumen, fíjense qué pasa. Está colapsado el sistema ventricular del mismo lado, porque está hinchado esto, y la línea media empieza a hacer como una pequeña pancita hacia el otro lado. Esto se llama desviación de línea media. Y esto marca una cuestión de necesidad urgente o emergente desde el punto de vista neuroquirúrgico, ¿no? Acá tenemos una particular forma de sangrado que es la hemorragia subaracnoidea. La hemorragia subaracnoidea es la presencia de material hemático en el espacio subaracnoideo, situado entre el aracnoide y la pía madre. Quiere decir que en ese lugar donde hay solamente líquido cefalorraquídeo, este líquido se mezcla con la sangre. Y la sangre muestra la hiperdensidad, porque esto es una tomografía, se habrán dado cuenta, en los surcos y cisternas por donde circula el líquido cefalorraquídeo. En este caso en particular, fíjense, es la cisterna peritroncal, la cisterna pericuadrigeminal, y están incluso algunos surcos de las cisuras silvianas, ¿sí? Hemorragia subaracnoidea. ¿Cuál era la causa más frecuente de hemorragia subaracnoidea? Es una pregunta que les hago, que lo vimos en la clase teórica pasada. ¿Alguien que la pueda contestar? ¿Cuál es la causa más frecuente de hemorragia subaracnoidea? ¿Alguien me puede contestar eso? Ruptura de las meningias. ¿Ruptura de qué? De las meningias. No, no. De la arteria. No les entiendo. Traten de dejar el micrófono más abierto porque no escucho una sola letra de lo que dicen. ¿Ruptura de aneurisma? La ruptura de un aneurisma. Esa es la causa más frecuente de hemorragia aneurisma. Seguramente que sí, Patricio. ¿Cuál es la segunda causa más frecuente? La primera es ruptura de aneurisma. La segunda, traumatismo de cráneo. Traumatismo de cráneo. Si ustedes encuentran en la guardia un paciente que le hace una tomografía, pasa que ustedes tienen que, lo que ustedes no tienen es el estrés de la práctica médica, porque aprender medicina de esta forma es aburrido. Lo que pasa es que usted debería aprender hemorragia viviendo la adrenalina que se vive. Si usted está solo en una guardia, porque probablemente el jefe de residente confíe y lo deje solo una noche, y a las 3 de la mañana le queda un paciente con este tipo de hemorragia, usted ya le hizo el ataque y se da con eso. Como usted estudió radiología, va a decir, bueno, esto es una hemorragia subaracnoidea, la causa más frecuente es ruptura de aneurisma. El camillero, las enfermeras lo van a mirar, van a decir, qué bien, ¿cómo sabe el doctor? Y doctor, ¿y qué hacemos ahora? ¿Y ahora qué hay que hacer? Hay que buscar la causa, hay que buscar el aneurisma. Llamen al intervencionista para que venga, haga un cateterismo, ponga un catéter, ponga contraste, vea dónde está el aneurisma y lo selle, lo cierre. Eso hace al buen proceder médico. Pero si usted no tiene conocimiento, ni sabe cuál es la causa más frecuente y demás, es muy probable que se hagan las cosas mal y es probable que la persona muera, porque esto digamos, no es una enfermedad amenazante de vida. Y es por eso que tiene que tener el rango de la importancia. Lo que uno les enseña parece ser parte de un todo, pero termina siendo a veces la causa de juicios de mala praxis, por impericia médica. Así que siempre es un llamado de atención que quiero hacer. Presten atención a esto.
Esto es importante, que ustedes sepan definir una buena conducta médica. Es muy importante. Esto es una hemorragia subaracnoidea. Es importante la hemorragia, tiene mucho volumen. Hay que hacer correlación con la clase teórica, es decir, la causa más frecuente es aneurisma. La segunda causa, traumatismo. Como no tuvo traumatismo esto, seguro que es un aneurisma. Entonces hay que buscar aneurisma, hay que hacer una angioresonancia o una angio cerebral con contraste para ver dónde está y si está sangrando, que alguien llegue hasta el punto, que son los hemodinamistas, y le tiren, ¿no es cierto? Como dije la otra vez, gel, foam, lo que sea, para sellar el aneurisma y que deje de sangrar. Si no, esta persona, por la presión que tiene y un vaso roto en el cerebro, es probable que resangre y todo demás. Bueno, acá tenemos otro caso de una tomografía que muestra también sangre en la cisura silviana, sangre en la parte de la hoz interhemisférica, sangre en vecindal, lo que es el polígono de Willy, termina siendo también una hemorragia subaracnoidea. El mismo procedimiento, el mismo proceso. Acá hicieron la angiotomografía con reconstrucción, corte axial, corte coronal, y ahí donde se ve el aneurisma, que está pintado con contraste, el cual seguramente se había lacerado y había generado la hemorragia. Se opera o se emboliza, depende de lo que usted tenga a mano. Generalmente se prefiere siempre embolizar, porque no es lo mismo entrar por una arteria del brazo y hacer todo el procedimiento que terminar abriendo la mitad de la cabeza para arriba con todo el riesgo, toda la morbilidad que eso tiene, ¿no? Acá tienen la arteriografía cerebral, la misma que le hicieron a este paciente, donde se muestra aquí, comunicante anterior, la presencia del saco aneurismático, ¿sí? Es importante la correlación que ustedes hagan del momento de recibir el paciente, del primer estudio que hagan la tomografía, la forma que ustedes van a interpretar y van a decidir algo en base a eso, y finalmente digamos, la terminación de esto, que es una angiografía con embolización. Quiere decir que la clave de esto es saber qué es lo que uno va a pedir y qué es lo que quiere ver en lo que está por pedir. Porque si usted, como dice el dicho, si usted no entiende lo que encuentra, mejor dicho, si usted no tiene, es porque no tampoco ha tenido idea de cómo buscarlo. O sea, usted, una tomografía cree que le va a aparecer en forma mágica la imagen y que va a decir, no, no, usted tiene que estar interpretando esa imagen. Y eso es lo que nosotros queremos enseñar, que usted le dé lectura a estos estudios, que tenga más o menos una idea de decir, bueno, esto es grosero, tengo que saber por lo menos ver una isquemia, tengo que saber ver una hemorragia y saber algo para dar un pronóstico. Cuando recibimos la guardia de los pacientes con traumatismo de cráneo, generalmente caída en moto, vemos estas cosas. El chichón por afuera del cráneo, esta es una tomografía, verán que la calota se ve toda blanca. Vemos la lesión en el parietal de acá, o sea, chichón del lado parietal derecho, chichón de acá de fuera, esto es sangre, por eso es blanco. Del lado izquierdo esto se llama lesión por contragolpe, pero acá hay un detalle que nos preocupa. Hay una colección de líquida finita de sangre, de morfología biconvexa, del lado de adentro del cráneo. Esto es un hematoma epidural. El hematoma epidural se produce por ruptura de las ramas de la arteria meningia media, que tiene una posición extradural. Como el vaso que se rompe es un vaso arterial, es una hemorragia de alta presión. Por eso, a pesar que la dura madre está pegada a la parte interna del cráneo, entre la dura madre, como la lapicera que yo tengo acá, entre la dura madre y el cráneo está la arteria meningia media. Como ese vaso tiene presión, cuando sangra y arma, digamos, una colección líquida que tiene la forma biconvexa, es decir, dos curvas, una hacia afuera, una hacia adentro. Y va a ser más grande cuanto más grande sea el vaso y cuanto mayor presión tenga el paciente.
Ese vasito se suele romper, chicos, por un cizallamiento, por una fractura de cráneo que sea pequeña, y es siempre una hemorragia que, digamos, nos pone en la evidencia de una urgencia neuroquirúrgica. ¿Por qué? Porque como es de alta presión, aumenta su tamaño y empieza a generar compresión del cerebro sano, cerebro normal, con el respectivo, ¿no es cierto?, mal pronóstico para el paciente, deterioro neurológico y demás, que nos termina llevando a una sala de neurocirugía. Distinto es un hematoma que van a ver ustedes dentro de un ratito, que es el subdural, que es otra cosa, y tiene otra causa, y es una hemorragia venosa, no arterial. Parecería que la medicina es lo mismo, y no es lo mismo. No es lo mismo una arteria que una vena. Parece tonto lo que les digo, pero es para hacerlos aterrizar. Usted no puede meter un suero en una arteria, lo tiene que poner en rama venosa. Bueno, esto es igual. Esto acá es igual y tiene que saberlo diferenciar. No es lo mismo un hematoma epidural que un subdural. Y tiene que saberlo diferenciar porque ahí está la sutileza del tratamiento. Ahí está el camino que uno va a aconsejar a dar hacia adelante. El subdural es tratamiento expectante. Fíjese que es fácil. Lo manda a la habitación, paciente generalmente puede quedar con un familiar, es algo tranquilo y que se reabsorbe en el curso de semana. El epidural termina en el quirófano casi siempre, pero necesitamos de su sapiencia. Necesitamos que usted estudie imágenes, porque si usted no estudia le da lo mismo y las cosas cuando se confunden van a generar problemas. Fíjese, este es un hematoma, una combinación de hematoma epidural con subdural. Acá hay una pancita hacia afuera y hacia adentro, ahí se alcanza a ver una muesca que es la fractura del cráneo, y esto otro que tiene forma ya así de media luna es un hematoma subdural. Este no es tan grave como este otro, como el epidural. Acá hay una desviación de línea media, porque hay aparte edema difuso por la contusión. Seguramente la tomografía también no nos muestra todo, o sea, nos muestra lo que puede mostrarnos el método, pero si uno hace una resonancia va a ver que hay lesiones, por ejemplo, las siglas LAD de dedo, hablan de lesión axonal difusa, que es como una separación que hay entre la sustancia gris y sustancia blanca. Acá puede haber equimosis o cosas muy chiquititas que el tomógrafo no las pueda mostrar y sí las va a mostrar el resonador. Bueno, lo básico es hacer un abordaje principal, de forma primaria con esto, y en base a esto después proseguir con mayor profundidad haciendo otro tipo de, de evaluación. Este mismo paciente, fíjense cómo después queda del hematoma la parte líquida, pero el hierro que estaba en la hemoglobina, en el glóbulo rojo, el cuerpo, como ustedes saben, lo reabsorbe. Esto es un hematoma subdural. Posteriormente, seguramente este líquido se va a absorber también y la cortical se va a acercar a la tabla interna del cráneo para quedar más o menos simétrica, como en este caso. Este es el hematoma subdural. ¿Quién lo tiene? Al hematoma subdural lo tienen los ancianos. Cuando el cerebro involuciona, se pone más chiquito y el cráneo que queda del mismo tamaño, se crea una disociación entre continente y contenido, es decir, las venas corticales que unen al seno longitudinal superior, al seno transverso, a veces se rompen y son el origen de los hematomas subdurales. Se rompen por microtrauma, o sea, no hace falta que el abuelo tenga el gran traumatismo de cráneo para tener un subdural, para tener este tipo de hemorragia, el de la media luna, digamos. En cambio, el epidural siempre necesita una fractura de cráneo. Eso es para que ustedes lo tengan en cuenta. Fíjense acá, este es un hematoma subdural grande, forma como de una banana, digamos. Cuando tenga forma de lente cóncavo convexa, como en este caso, como una media luna, siempre va a ser subdural. Y esto es hemorragia venosa de baja presión. Lo que pasa que a veces hay alteración de los factores de coagulación,
hay pacientes cardiópatas que toman algún anticoagulante, antiagregante, y esta hemorragia, que debería ser una hemorragia pequeña, transitoria y demás, a veces se convierte en una gran hemorragia y genera desviación de línea media, como ven acá, y ponen en marcha, ¿no es cierto?, un mecanismo de salvataje, porque lo que ustedes no pueden permitir es que el cerebro sano del otro lado, que es lo único que lo mantiene sano y vivo al paciente, entre a generar, a tener compresión y alteraciones mecánicas, porque seguramente por actos reflejos se va a gatillar un paro cardíaco, ¿no es cierto?, algo, y va a terminar con la vida del paciente. Se hace, el neurocirujano entra acá, después de ver el estudio, mide, hace un forage, un agujerito, y genera la aspiración, el drenaje del hematoma para que esto no siga generando desviación de línea media. Esto es una hemorragia, un ATAC, perdón, con hemorragia subaracnoidea, por eso se ve sangre en los surcos, y aparte se ve un nivel sangre líquido cefalorraquídeo. Recuerden que este paciente está acostado, por eso está apoyando la cabeza acá, la frente del paciente estaría acá arriba, por eso ese nivel de decantación o nivel, digamos, sangre líquido en los ventrículos. Esto es un hemoventrículo, es decir, sangre en el sistema ventricular. El problema con esto viene de que los eritrocitos y las células tapan o alteran la permeabilidad de los poros de los plexos coroideos y las granulaciones de Pacchioni, y termina siendo casi siempre, como complicación de esto, la hidrocefalia, la vía final común de todos estos procesos, ¿no? Es decir, la dilatación del sistema ventricular. Tapan los agujeritos de reabsorción, la sangre, y altera, digamos, la hemodinámica, sería la dinámica del líquido cefalorraquídeo, y genera una hidrocefalia. Volvemos con esto, que es una hemorragia en la parte del centro del cerebro, esto es una hemorragia intraparenquimatosa, con hemoventrículo. En este caso, la hemorragia intraparenquimatosa, la causa más frecuente es la hipertensión arterial sistémica. Paciente hipertenso, que tiene degeneración hialina en los vasitos y que genera una ruptura y la presencia de esta mancha, que es una imagen hiperdensa en la región superior de los núcleos grises del hemisferio derecho. Bueno, esto es una secuencia T2 de resonancia. Esta imagen yo la había puesto para repasar, para ver si es que habían entendido los conceptos. Quiero que alguien razone esta imagen para quedarme tranquilo que ha entendido qué es lo que buscamos en la secuencia, cómo se ven los fenómenos tanto isquémicos como hemorrágicos. Así que yo espero que humildemente, con sus palabras, ustedes me expliquen o me digan, se animen a decirme qué interpretan de esta imagen. El que sea. Voy a darle mucho valor al alumno. Hacia el lado derecho se encuentra un hematoma. Lourdes, este es el lado derecho del paciente. Perdón, el izquierdo, pero lo que pasa siempre la imagen es a lo inverso de lo que estás viendo vos. Sí, verdad. Decime. Pero digo, de la pantalla quisiera decir, pero bueno. Sí, está bien. Diga, sí. ¿Cómo se llama? Se ve un hematoma. Primero que nada, comencemos con algo. ¿Qué estás viendo? ¿Una tomografía o una resonancia? Una tomografía. ¿Por qué? ¿Por qué una tomografía? Quiero que me explique lo que yo te expliqué anteriormente, que el calcio se ve blanco. Entonces, en la tomografía, el hueso se ve blanco porque tiene calcio. ¿Sí? Claro. Sí. Bueno, ¿cómo era eso entonces? Te escucho, no tengas miedo. Acá nadie nace sabiendo. Justamente estamos en el proceso de enseñar y de aprender. ¿Cómo ves esto que está acá? ¿Qué te parece que es esto? Cráneo, ¿verdad? No, es que ahora me confundí porque cuando dijo eso, entonces quedé Bueno, no hay problema. Sí, de la confusión. Déjeme
ver bien porque, y ahora cuando usted dijo lo del tema de que izquierda y derecha también me estaba confundiendo. Eso es relativo, Entonces izquierda y una derecha. resonancia magnética en sí, Estás viendo porque una no. resonancia magnética porque ves Ajá. que el hueso se ve negro. Sí, sí, sí. Es imposible que una tomografía te muestre un hueso negro. No hay ninguna posibilidad. El tomógrafo lo único que muestra negro es el aire, una Sí, cuestión sí, de perdón, es que densidad. No, no, yo te uso a vos, pero para recalcarle a todos, porque seguro que los que están callados tampoco entienden mucho. Pero te uso a vos para que interactuemos con todos tus compañeros. Acá se ve esto negro. Sí y solo sí, multiplicado por 1.000.000 de veces, tiene que ser una resonancia eso. Yo lo voy a preguntar en el final. Miren que le estoy preguntando una, un ABC, un concepto elemental y una cuestión básica. Entonces, no estoy pidiendo que hagan una descripción de la lesión ni nada, simplemente que me digan qué técnica están viendo. Tienen que saber diferenciar si es una tomografía o una resonancia. Sí, sí, error mío, perdón. No, Error. está bien, lo vamos a entrenar, nos vamos a entrenar. Me, me, me- Hay que entrenarlo a los ojos en esto para que sepan reconocer eso. Esto es resonancia. Bien, yo dije que hay que buscar anatómicamente los lugares donde hay líquido. Acá se ve parte del ojo y sabemos que el ojo adentro tiene humor vítreo, que es líquido. Y se ve sí, el sistema ventricular y yo sé que ahí hay líquido cefalorraquídeo. Yo dije algo del líquido. Cuando el líquido brilla, como acá, estamos en una secuencia T2 de resonancia. Cuando el líquido es oscuro, como en el caso del ATAC, la secuencia que corresponde es T1 en resonancia. En este caso, yo veo que los surcos, que el sistema ventricular y que el humor vítreo del ojo izquierdo brilla. Entonces, ¿qué voy a hacer yo a decir? Esto, doctor, es una secuencia T2 de resonancia magnética. ¿Mm? Te quiero acompañar un poquito. pero en sí, a ver, perdón. Los surcos que, voy a decirlo en una forma burda, los surcos que se ven negros en sí, no es líquido, sino lo que está en color blanco, pero como para sacármela, porque en el ATAC sí se ve cuando está con edema, el cerebro se ve los Volvamos, surcos. volvamos. Volvamos así, vos te sacas la duda y te quedas tranquila. Mira, yo voy a volver hasta la imagen más elocuente para que vos veas. Mira esta tomografía acá. Esto es un ataque, acá no hay contraste y no hay hemorragia. Es un ataque simple. Ajá. Pusiste una persona en el tomógrafo, hiciste una rebanada, un corte de ese cerebro, el hueso se ve blanco, acá no hay líneas negras, esto se ve blanco, esto es un ataque distinto de esto. Y eso que ves ahí es un estado anatómico normal. No hay ningún elemento agregado ni por normalidad ni por patología. Quiere decir que en un ataque los surcos se ven oscuros o hipodensos porque tienen líquido cefalorraquídeo. Y la tomografía muestra a los líquidos hipodensos, oscuros. ¿Se entiende eso? Sí, Bien. Fíjate el otro extremo acá. Vos estás viendo una secuencia T2 de resonancia. Tampoco ocurrió ninguna hemorragia ni nada, no hay contraste ni nada. Vos estás viendo que en esta secuencia, este aparato, que es un resonador, a ese líquido que el tomógrafo lo muestra negro, este aparato lo muestra blanco, lo muestra con hiperseñal. Pero también tiene una secuencia que lo muestra negro, como en este caso, igual que el ATAC. Por eso es complejo, porque el resonador no da una secuencia, no da un enfoque, una sola vista. Tenemos T1, T2 y después tenemos muchas más, densidad protrónica, FLAIR, transferencia, magnetización, una serie, un montón más. Yo le estoy enseñando las dos básicas, T1 y T2. Vuelvo de vuelta.
Tomografía normal, tomografía sin contraste, sin hemorragia. ¿Cómo se ve el líquido cefalorraquídeo en una tomografía? Negro, pero está mal decir negro, hay que decir hipodenso, porque estamos hablando de densidad. Si paso por una secuencia T1 de resonancia, el líquido también se ve negro, pero no se puede decir hipodensidad, se dice hipointensidad de señal. Y finalmente, si voy a un T2 de resonancia, el líquido se ve brillar o blanco y se llama hiperintenso. Entonces, si yo me voy a la imagen que estábamos viendo recién, donde yo te pregunto y te pido una opinión, que me digas qué estás viendo y que analices e interpretes esa secuencia, pues lo que tenés que usar es la mnemotecnia que yo te estuve diciendo recién. Primera cosa, imagen. No importa derecha e izquierda. Hueso. Blanco, no. Entonces no es un ataque. Es una resonancia. Primera cosa. Segunda cosa. Busco ver dónde hay líquido. ¿El líquido cómo está? Brilla. Entonces, secuencia T2 de resonancia. ¿Se entiende? Sí. Bien. Patricio, ¿entendés vos? Sí, profe. ¿Lo estás entendiendo? Yo quiero que ahora vos razones esta imagen que está acá. Si yo, y te voy a dar una ayuda, si yo estoy con una secuencia T2, y la secuencia T2 yo sé que los líquidos brillan, porque el líquido cefalorraquídeo brilla, y yo tengo un pedazo de cerebro donde el brillo, la blancura predomina en relación al cerebro normal, ¿cómo sería mi reflexión? ¿Cómo sería mi interpretación? ¿Por qué o qué explicación le daría? Que hay una hemorragia. Por la forma que tiene parece venosa, profe. Es similar a la que mostró hace rato. Bueno, pensé que ibas a decir otra cosa. La verdad que Que me, es lo que desi- está. digamos, como que se dice, me desilusiona a veces cuando hago todo el razonamiento y terminamos al final. No puede ser hemorragia, Patricio. No puede ser hemorragia. Por eso ¿Por qué yo no te puede dije, ser hemorragia, profesor? bueno, le voy a dar la Pero, explicación. Le voy a dar la explicación. No es que yo no quiera que sea hemorragia. No, no, no. El método le está diciendo que no. Porque yo le estoy diciendo a usted, y usted tiene que razonar de un vamos. El pedazo de cerebro que no tiene irrigación, ¿qué le pasaba a ese pedazo de cerebro? Se edematizaba. ¿Qué significa edema en un tejido? Aumento en la proporción de líquido. El tejido no irrigado se edematiza. Si yo le estoy diciendo que esta secuencia T2, el líquido brilla, y este pedazo de cerebro está brillando más que el cerebro normal que está acá, la respuesta que yo esperaba de Patricio, y guarda que me la agarré con ellos dos, pero no tiene nada que ver, hay un montón que voy a empezar a nombrar para hacerlos hablar. Me tendría que haber dicho, mire doctor, este pedazo de cerebro está así hiperintenso porque tiene una concentración de líquido mayor que el cerebro normal. Entonces, esto es un área de isquemia. Porque yo en ningún momento le dije a usted que la hemorragia se veía blanca en la resonancia. Porque la hemorragia no se ve blanca en resonancia, se ve blanca en la TAC. ¿Se entiende cómo hay que poner a funcionar, digamos, la deducción? La deducción. Las imágenes no se aprenden de memoria. Esto es clave que lo tienen que aprender y lo tienen que razonar. Porque yo les cambio una imagen, les pongo otra imagen parecida y se van a volver a enredar. Pero si ustedes hacen los pasos que yo les digo, yo les estoy enseñando en forma práctica. Si les pongo una imagen y ustedes aprenden a decir desde afuera hacia adentro, a ver el hueso, paso 1, a ver el hueso, paso 1, blanco o negro, blanco, entonces TAC. ¿Cómo se ve la isquemia en TAC? Oscura. ¿Cómo se ve la hemorragia? Blanca. Listo. Ya con eso ustedes tienen una herramienta para decir, venga lo que venga, sé que lo puedo razonar. Si yo le pongo una imagen y veo que el hueso es negro, tenemos resonancia. Y guarda que usted tiene dos vertientes, T1 o T2.
lo va a saber interpretar en base a que usted me diga y me fije cómo está el líquido. Si el líquido está oscuro en el surco, T1. Si brilla, como en este caso, T2. Y ahí viene la tercera. ¿Esto es una hemorragia o una isquemia? Como esta secuencia, el T2, me sirve para ver los líquidos brillar, yo tengo que usarla astutamente para que me muestre esa parte del cerebro donde yo tengo la sospecha que hay un edema por el ACV isquémico. Entonces, esto es un ACV isquémico. Consecuencia T2, lo mismo lo mostraría la difusión o lo mismo lo mostraría un flare, que son variantes de T2. No importa, pero yo lo que quiero usar es el mecanismo de razonamiento de la imagen. ¿Se entiende, no? Eso podríamos hacerlo toda la tarde poniendo imágenes. Yo les pongo lo más frecuente. Vamos a ir acá. Vamos a ir acá. A ver, Sonia Belén Merino. Le voy a pedir que habilite el micrófono. Sí, Sonia, primera cosa. Esta imagen de este lado. es una resonancia. Bien, ¿qué secuencia? Sería T1, ¿Por qué? por lo que se ve lo ¿Cómo se- negro, digamos. ¿Qué se ve, qué se ve negro? Los surcos. Ahí. Ese es un surco y no lo veo negro. Yo lo veo hiperintenso. Y es el Ajá, sistema ventricular que tiene líquido cefalorraquídeo y se ve blanco o hiperintenso. sí, Entonces, ¿qué secuencia es? T2. T2. ¿Estamos? Perfecto. Sí. Bueno, ¿qué Y pasa acá? se ve una hiperintensidad también, una masa, no sé si será de... mm, Bien, párate ahí, un minuto. Vamos acá al lado, que es el mismo paciente, que es un corte sagital. ¿Qué estás viendo? ¿Tomografía tam- o resonancia? resonancia, ¿Qué secuencia? Mira el sistema T1, ventricular. ¿Por qué? Porque los líquidos son negro, hipointensos. hipointenso. Justo agarró un refilón ahí, tac, en el lugar donde está esa mancha. Mira cómo se ve acá en el T1 esto. Mm, ¿Ve? Bueno, esto es una enfermedad isquémica en T2 y en T1. Fíjense que se correlaciona con lo que el aparato brinda, partiendo siempre del razonamiento anatomopatológico. La zona de isquemia es un edema. Si el edema es líquido, pues va a brillar en T2 y pues no va a brillar en T1. Así de fácil la cosa, así de clarito. Las imágenes no van a mentir nunca. Lo que puede llegar a fallar es el mecanismo de razonamiento de ustedes. Pero la imagen no tiene por qué, nadie le va a poner una trampa. Si usted la sabe leer a la imagen, siempre el T1 va a ser T1 y siempre el T2 va a ser T2. Eso no hay vuelta. ¿Se entiende con esto? ¿Sí, Sonia? sí, sí, sí. Bien. A ver, Alejandro a ver el nombre de Mamani. Sí, Mamani. sí, profe. Alejandro, esta imagen de la derecha, ¿qué imagen es? ¿Qué técnica es? Es una resonancia magnética de ¿Qué una secuencia? secuencia T2. Secuencia T2 Exacto, por exacto. una Diga. por una hiperintensidad. ¿A dónde? En el lado derecho. Frontal, circunvolución frontal del lado Sí, derecho. frontal. Ok, ok. ¿Qué estás viendo acá? ¿Qué técnica es? También una resonancia magnética, ¿Qué secuencia? secuencia T2. ¿Por qué T2? Si yo al Perdón, líquido lo secuencia veo, T1. y claro, Sí, porque yo el líquido secuencia lo veo T1. negro, Sí, ¿verdad? sí, color negro. Sí, Perfecto. Bueno, resulta que acá veo en el T2 que brilla. Y acá, ¿qué pasó? En el T1 también brilla. sí. Y el doctor me había dicho a mí que cuando brillaba había líquido y en todo caso acá no podía brillar.
porque el líquido se debería ver negro, pero acá se ve blanco. ¿Qué puede ser la posibilidad? ¿Y Que una eso no, isquemia? que no, y no porque la isquemia debería verse negra, y se ve blanca, se ve hiperintensa. Hemorragia. ¿Esta ha Es sido una una hemorragia? hemorragia, exactamente, se ve una hemorragia. Porque la hemorragia tiene un componente líquido, que el T2 lo confunde o demás con el líquido de edema de la isquemia, pero el que no se confunde es el T1, y le dice, mira, esta zona, en vez de mostrarla yo negra, brilla. Esto es una secuencia T1 de una contusión traumática. Son golpes en la zona frontal y son equimosis y zonas de sangrado. Esto, fíjense en cómo viene a agregarle otro fragmento más a este aprendizaje de ustedes. La isquemia es brillo en T2, se apaga en T1, pero la hemorragia puede ser brillo en T2, pero brillo también en T1. ¿Se entendió? Eso es como para irlos introduciendo en el método. Yo sé que esto va a ser una ensalada rusa para ustedes por un tiempo, no importa, lo vamos a ir haciendo en el Profe, tiempo. pero ¿puede ser o siempre va a ser así que la hemorragia la vamos a ver también en Siempre, T1? siempre va a ser así. Bien, Siempre va a ser así. Si usted Claro. en T1 con una imagen hiperintensa es una hemorragia. Podría ser un lipoma, habría que ver. Podría ser un lipoma, podría ser grasa también. Pero hay que ver el contexto. Si este paciente, nosotros no le vamos a esconder información, si este paciente está traumatismo en vía pública, caída, sin casco y lo llega así, se lo vamos a poner nadie va a jugar a ocultarle datos, ¿me entiende? claro. Pero esta imagen es de una hemorragia. ¿Mm? Profe, ¿puede repetir la parte donde en la segunda imagen, o sea, es esa diapo, pero en la segunda imagen, porque usted Es- dice que en donde está marcando ¿Acá? con la flechita, Sí, sí, ahí. esto. ¿Qué? No, lo que Ahí, pasa, usted dice que ahí claro, ve blanco, pero ¿por qué justo en la zona del, ¿cómo se llama esta estructura? Se ve negra el líquido cefalorraquídeo. sí, sí, iba a ¿Por decir qué? la estructura, pero Porque es bueno. una secuencia T1. No es que yo me... No, no, Es una sí, sí, secuencia sí. T1. Se va a ver el líquido negro. Lo que no se puede ver negro es la sangre en el T1. Nosotros veníamos hablando de isquemia. Veníamos hablando Ah, de edema. ¿Sí? ok. Veníamos hablando de... La regla era Ujú. blanco en T2, negro en T1. Blanco en T2, negro en T1. No, Eso es no, no, sí, isquemia. eso me quedó claro, sino que ¿por qué? Eso, ¿por qué? ¿Por qué qué? Porque ahí se ve Hiperintenso. claro y en el otro vi, pues, Por la ¿por qué? por la presencia de la sangre, de la hemoglobina. Ah, ok, ok. De la hemoglobina, incluso le diría, si usted recuerda un slide donde yo puse 4, donde dije hemorragias en resonancia, y puse oxihemoglobina, metoxihemoglobina, ¿sí? ¿Se acuerda? Oxihemoglobina, desoxihemoglobina, metoxihemoglobina y hemosiderina. Ujú. Dependiendo de la fase de degradación de la hemoglobina, usted va a tener ahí imágenes que van a brillar o no van a brillar. Ok, Estas ok. mismas zonas que acá brillan son porque tienen oxihemoglobina, porque está el oxígeno todavía ligado a la molécula de hemoglobina. Cuando empieza a pasar el tiempo, el oxígeno se desliga y pasa de oxi a desoxihemoglobina. Significa hemoglobina desoxigenada. Y eso va a variar la señal en el resonador. Y luego va a venir otra fase más que es metoxihemoglobina, que en realidad ahí pasa de estado ferroso a férrico y a su vez se genera el cambio de la molécula, digamos, genera mayor eh, acercamiento de líquido y va a cambiar la señal ahí. Y finalmente va a aparecer la hemosiderina, que son los restos de degradación de la hemoglobina, que son totalmente negros. Pero para eso tiene que pasar Ok. un lapso de tiempo. Esa es la explicación por Ajá. qué se ve hiperintenso en T1 una hemorragia, por el componente químico.
Porque ok. la sangre no es edema, la sangre es sangre, digamos, y químicamente es muy distinta al líquido del edema. ¿Se entiende? Bien. Ajá, sí, 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 sí. Ahora sí. Bueno, esto lo vamos a dejar porque esto son técnicas de SPEC de cerebro. Acá terminaba la clase. ¿Qué voy a proponer yo? Que me parece que es útil buscar un pool de imágenes de enfermedades isquémicas y enfermedades hemorrágicas, tanto en tomografía como en resonancia, y enseñarles o hacerles un entrenamiento visual que les permita razonarla la imagen. Para razonarla hay herramientas que ustedes tienen que conocer, que son las que repito y repito y repito. Tienen que saber que los rayos X es una tecnología que es radiación, igual que los rayos de un aparato de rayos X. Y que el hueso se ve blanco, el aire se ve negro y que en el medio están los grises, los mismos que se ven en la radiografía. En cambio, el resonador trabaja con la molécula de agua, es un aparato que es radiofrecuencia, la tecnología que usa, y que justamente es elegante, es uso para ver la proporción de líquidos en las partes del cuerpo, inclusive el hueso, el cerebro, el pulmón, en fin. Y para eso necesitan tener usted un conocimiento básico de la técnica, para ver cómo le damos lectura. Esto es lo mismo, chicos, esto es lo mismo. Y le voy a poner un ejemplo, no sé si burdo, yo me refería a un ejemplo simple. Esto es lo mismo que las técnicas de comunicación que ustedes usan, que yo seguro que las hacen puré, estoy seguro. Ustedes saben que el WhatsApp tiene sus cosas, tiene sus virtudes, sus cosas, y demás. Saben que Instagram es otra cosa, saben que Facebook es otra cosa, y saben... Bueno, esto es igual. Tienen que aprender la lectura de estas cosas, tienen que aprender el manejo de la información en base, así como en WhatsApp hay emoticones o cosas y demás, mal hecha la comparación, acá también existe un lenguaje que tiene que ser aprendido. Ese es el punto al que quiero llegar. Para eso, bueno, eh, me, me- me guío de esas trampas que uno puede decir, digamos, como para enseñarles la forma práctica de las cosas. ¿Se entiende? Bueno, hasta aquí llegué con enfermedades cerebrovasculares. Me va a quedar en la clase siguiente hacer nada más que un repaso intensivo de las imágenes, pero me gustaría que si han anotado algo de esto con relación a cráneo blanco, TAC, cráneo negro, resonancia, líquido que brilla, T2, líquido que no brilla, en base a con esas herramientas ponernos a ver cómo salen las interpretaciones de las imágenes, que sería un entrenamiento para el parcial. Básicamente yo los tengo que preparar a ustedes para que cuando vayan a evaluarse, la cosa sea fácil, digamos. ¿Mm? ¿Se entiende? Entonces, en la próxima clase va a ser solamente imágenes como para que nos vaya preguntando. Exactamente, pero ustedes tienen que poner la parte de ustedes. Tienen que Bueno, bueno. saber esto que yo les dije, la herramienta, porque si usted no tiene esas herramientitas mínimas, estamos en la lona, estamos en la misma, porque va a aparecer una tomografía con una mancha blanca y me va a decir un ácido isquémico. No. Eh, ¿Me entienden cómo es la cosa? Todo tiene su entrenamiento. Lo vamos a hacer en las próximas clases. ¿Sí? Bueno, Bueno, profe. Bueno, chicos, un gusto estar con ustedes y nos estamos viendo el martes que viene, no, que va a dar Sosa. Al otro martes creo que vamos a hacer esta clase, ¿sí? Bueno, Bueno, profe. profe, gracias. gracias. Mucha Gracias. suerte, mucha Gracias. suerte, que anden bien.